Hola, mi nombre es Isidro Pérez Polanco, estudiante de Psicología Clínica en la Universidad Abierta para Adultos UAPA. En el marco de la asignatura Neuropsicología cursada durante el periodo febrero-abril del 2025, vamos a estar tocando los tópicos que se abordaron durante esta asignatura en este periodo. Espero que los contenidos presentados a continuación sean de su provecho. Este trabajo se desarrolla con el propósito de exponer los conocimientos obtenidos durante la asignatura Neuropsicología. Es por ello que debemos entender que la neuropsicología es una disciplina fundamental para entender el comportamiento humano a través del funcionamiento del cerebro y cómo esto influye en el comportamiento de las personas. Cómo influye en la parte cognitiva, emocional y conductual en los seres humanos. La neuropsicología es una rama de las neurociencias que estudia el sistema nervioso de los organismos vivos. Aquí, por ejemplo, podemos ver los humanos y no humanos también. En este sentido, la neuropsicología se enfoca en varias ramas, entre las que podemos encontrar las siguientes: la neurociencia cognitiva, que estudia toda la parte cognitiva y el desarrollo; la neurociencia de la personalidad, que estudia los rasgos personales de la personalidad de cada individuo y cómo el cerebro, el funcionamiento del cerebro influye en el tema del desarrollo de la personalidad; la neurociencia del aprendizaje, que estudia la parte del aprendizaje tanto de niños y adultos; y también está la neurociencia clínica, que trata las patologías neuropsicológicas como los trastornos. Pero la primera referencia real que reconoce claramente el papel del cerebro en este tipo de incapacidad se encuentra en el Corpus Hipócrates, alrededor de 400 años antes de la era común. Podemos seguir viendo aquí que a partir del siglo XIX se comienzan a identificar los trastornos cognitivos con las diferentes regiones cerebrales. O sea, ahí es que comienzan a comparar los estudios y a ver cómo estas afecciones son desarrolladas. Pero también vemos que, no obstante, el gran pionero de la neuropsicología fue el psicólogo y neurólogo ruso Alexander Romanovich, quien, influenciado por Pavlov, Freud y Vygotsky, hizo estudios experimentales sobre la fase traumática y el funcionamiento del cerebro y la neuropsicología de la memoria, que es muy importante. A este se le reconoce como el principal precursor de lo que hoy conocemos como neuropsicología. Otro tema muy importante que abordamos durante este trimestre fue el tema de la psicobiología, ¿verdad?, que estudia lo que son los procesos biológicos como la actividad hormonal y neuronal, y que influyen en el tema de la conducta. Esta surge en una fusión entre la neurología y la psicología experimental específicamente. Continuamos de manera resumida con otro tema como es el neuroanatomía, que estudia la estructura del sistema nervioso. Aquí se identifica cómo los hemisferios cerebrales se asocian al tema de las funciones y cómo estas pueden influir de manera organizada en el tema del comportamiento, de las actitudes, de las aptitudes que tienen los individuos. En cuanto al tema del sistema nervioso central, que está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, es el principal coordinador de la conducta y los procesos cognitivos. El encéfalo está formado por el cerebro, el encéfalo y el tronco encefálico, cada uno con funciones específicas en el control motor de la cognición y la regulación emocional. O sea, aquí podemos ver cómo el cerebro, que se divide tanto en el tema del cerebro, el encéfalo y el tronco encefálico, y cómo cada uno funciona
de manera específica en el control motor de la cognición y de la regulación emocional. La neuropsicología de las emociones. Aquí podemos ver el sistema límbico, regula toda la parte que tiene que ver con las respuestas emocionales y la memoria emocional, o sea, también incluye dentro de su regulación amígdala, hipocampo e hipotálamo, o sea que son las tres partes que componen el sistema límbico, y estas son las que regulan el tema emocional. Por ejemplo, el tema de la amígdala, que es el tema que regula todo el tema del control del miedo y la reacción ante una situación que podemos sentir como amenazante. Nos pone en tálamo, que regula respuestas fisiológicas asociadas a las emociones, como liberación de hormonas y la activación del sistema nervioso autónomo. Neuroimágenes, cómo estas han logrado verdaderamente apoyar todo el tema del desarrollo neuropsicológico e identificación de esas afecciones que afectan el desarrollo neurocognitivo de la persona. Aquí pudimos ver el tema de neuroimágenes, que son las técnicas de neuroimagen que permiten visualizar, como les dije anteriormente, la estructura y función del cerebro, facilitando el diagnóstico de enfermedades neurológicas y trastornos neuropsicológicos. Ahora vamos a ver la neuropsicología en los trastornos del desarrollo y cómo esto se pueden identificar y cuáles trastornos podemos identificar a través también de la neuroimagen. Trastornos del neurodesarrollo son condiciones, ¿no?, que afectan el desarrollo del sistema nervioso, provocando dificultades en áreas como la cognición, el lenguaje, la motricidad y la conducta. O sea, afecta todo lo que es el desarrollo en conjunto del individuo a través de la afección al sistema nervioso central. Que si el sistema nervioso central no está funcionando adecuadamente, entonces va a ser imposible para el cerebro poder enviar informaciones correctas al cuerpo. Esto puede afectar el lenguaje, la motricidad también, o sea, así como también lo que es el aprendizaje en el desarrollo. Estos trastornos del desarrollo se originan en la infancia y pueden tener un impacto duradero en el desarrollo académico del individuo, también en el social, emocional. Y estos trastornos incluyen el trastorno de espectro autista, el TDA, y trastorno de déficit de atención, o sea, el TDAH. Entonces, y la entrevista clínica, que es un proceso importante, es el primer elemento que se desarrolla para poder adquirir la información, ¿no?, en el tema de la evaluación neuropsicológica. Esta permite, ¿verdad?, conocer en profundidad el contexto del paciente y sus problemas. O sea que aquí podemos ver que como parte importante la entrevista en todo proceso psicológico es el primer paso que se da para poder conocer tanto el contexto emocional, social, clínico y también qué pudiera estar afectando al paciente. En el tema del historial clínico, recoge un sinnúmero de información importante, tanto clínica, médica, como social, psicológica, así también como los síntomas que está padeciendo el paciente en el momento que va a consulta. Continuando con el tema de neuropsicología, de los trastornos del neurodesarrollo, aquí vamos a ver cómo nosotros debemos seleccionar las pruebas para identificar qué tipo de afección puede estar padeciendo nuestro paciente. O sea, debemos de basarnos en el objetivo de la evaluación primero. Diagnóstico, tratamiento, seguimiento, entre otros. La población del paciente, la edad, nivel educativo, entre otros. Y las áreas cognitivas a evaluar. Debemos de tener claro primero cuáles son esas áreas que nosotros vamos a evaluar para entonces poder elegir
una prueba adecuada y que se adapte a las necesidades del paciente. Es importante que para el tema de la aplicación correcta de admisión de las pruebas neuropsicológicas debemos de requerir, ¿no?, un ambiente controlado. O sea, no podemos tener un ambiente donde haya mucha distracción. Debemos de ser muy claros a la hora de explicar al paciente qué debe de hacer para nosotros obtener la información y ser lo más objetivamente posible para poder diagnosticar, ¿no?, y poder desarrollar un plan de recuperación o del tema de terapia adecuado para el paciente. Ya una vez administrada las pruebas tenemos que adquirir todo lo que conocemos como la calificación de las pruebas. En este proceso de calificación implica la interpretación de los resultados obtenidos. En este sentido, considerando las normas, o sea, se deben considerar las normas de las pruebas y el contexto del paciente, además de la validez, la fiabilidad de la prueba. Esto nos dará a nosotros un diagnóstico más claro del paciente y las afecciones que pueda estar padeciendo en esos momentos. Y tenemos como parte de lo que son las baterías de evaluación la siguiente, como un conjunto de pruebas que permiten una evaluación global de las funciones cognitivas. Eso nos da una idea de cómo está funcionando el cerebro. Estas baterías están diseñadas para detectar deficiencias en diversas áreas cognitivas, como la memoria, la atención, el lenguaje, funciones ejecutivas, entre otros. La elección de una batería u otra depende también de los objetivos de la evaluación. Como decíamos anteriormente, debemos de tener bien claro cuáles son los objetivos de la evaluación para poder elegir el tema de la prueba que aplica en el momento que estamos desarrollando el diagnóstico. Una de las pruebas específicas, las pruebas específicas de inteligencia miden la capacidad general del cerebro para resolver problemas y adaptarse a nuevas situaciones. Estas pruebas también ayudan a identificar el coeficiente intelectual o el CI y evaluar el rendimiento cognitivo global del individuo. El tema de rehabilitación neuropsicológica, que se basa en principios que buscan mejorar la calidad de vida de los pacientes con difusiones cognitivas a través de la estimulación de funciones cerebrales alteradas por lesiones o trastornos. O sea, aquí plasticidad. La plasticidad no es más que la capacidad cómo se puede adaptar el cerebro para adquirir ya sea los conocimientos, familiarización en el medio y cómo este puede verdaderamente tener un proceso de adaptación adecuado. La habilidad del cerebro para transferir funciones de una área dañada a una sana también. Y la plasticidad también estructural, o que implica la formación de nuevas áreas en el cerebro como respuesta a la experiencia. La rehabilitación neuropsicológica también podemos ver el tema de reorganización cerebral, que es el proceso mediante el cual el cerebro adapta sus redes neuronales para maximizar la eficiencia funcional, recuperando habilidades que pudieron haberse visto comprometidas por una lesión. Aquí podemos ver cómo el cerebro también es capaz de reorganizar esas informaciones para minimizar el daño de algún tipo de lesión. También tenemos la recuperación cerebral, ya una vez la reorganización, ahí vemos entonces en la secuencia la recuperación, que en este proceso el cerebro puede restaurar parcialmente, o sea, no por completo muchas veces, pero sí parcialmente algunas funciones cognitivas. Tenemos aunque ya la rehabilitación neuropsicológica, que busca maximizar la plasticidad, o sea, la forma de adaptarse del cerebro, la adaptación del cerebro y la organización cerebral también, mediante actividades específicas que estimulen, ¿verdad?, en esta área,
en estas áreas afectadas, o sea que busca lo que es aprovechar la capacidad del cerebro y esa plasticidad que tiene para adaptarse a los procesos para poder de una u otra forma remediar medianamente o lo más posible el daño ocurrido, ya sea por una lesión o por algún tipo de trastorno psicológico. En este sentido, la evaluación debe de incluir lo siguiente: un diagnóstico claro de los trastornos cognitivos, o sea, debemos de tener conocimiento pleno del qué es lo que realmente está afectando, entonces para eso debemos conocer. También el análisis funcional para entender cómo las alteraciones cognitivas afectan las actividades diarias del paciente. Debemos de saber, conocer cómo esta lesión o cómo este trastorno, ¿no?, impide lo que es la cognitividad adecuada del paciente y cómo afectan su diario vivir en sus actividades cotidianas, ¿no? Y también, por otro lado, determinar los objetivos de la rehabilitación, como la mejora en la memoria, el lenguaje o las funciones ejecutivas, según las necesidades del paciente. O sea, una vez ya nosotros conocemos y sabemos qué es lo que realmente afecta al paciente, entonces viene la parte de la elaboración del programa de rehabilitación que va a permitir centrar objetivamente las actividades correctas que necesita el paciente para poder recuperar, si no en su totalidad, por lo menos parte de esa actividad, tanto de memoria o ejecutivas o también cognitivas, que pueda haber perdido, ¿no? El diseño del programa debe considerar, en primer lugar, intervenciones específicas para las áreas cognitivas afectadas, tareas específicas también de estimulación cognitiva que favorezca la plasticidad cerebral, o sea, también el tema de la práctica y repetición de tareas específicas que mejoren el funcionamiento diario. Este plan no puede ser un plan cuadrado, sino que debe ser un plan flexible. ¿Por qué? Porque debemos de ajustarnos de acuerdo a las necesidades y el avance de los pacientes, de acuerdo a las actividades. Si estas actividades, por ejemplo, ya no son necesarias, pues debemos de ir gradualmente incorporando o quitando acciones que entendamos que puedan ser beneficiosas para el paciente. Es importante desarrollar cada cierto tiempo o de manera continua la evaluación neuropsicológica, que permitirá ver los avances y poder ajustar de acuerdo a la necesidad del paciente en las actividades de las cuales hemos estado hablando, ¿no? Eso va a permitir que realmente hagamos las adaptaciones lo más objetivas posible. A modo de conclusión, durante este trimestre he aprendido que la neuropsicología es una herramienta que permite mejorar la calidad de vida de personas, ¿no? Y que nos permite ver más allá de las afecciones y poder contribuir con el tema de mejoramiento psicosocial, tanto en el tema psicológico como en el tema social, sobre la relación entre el cerebro y la conducta, que son muy importantes. Vimos un poco el tema histórico, cómo se desarrolla la neuropsicología, cómo el tema de neuroimagen aporta a la identificación y al trabajo interdisciplinario, tanto entre psicólogos como otros profesionales de la salud. Además permite que a través de esta interacción se desarrollen planes de rehabilitación más objetivos, con énfasis en recuperación de las habilidades tanto motoras como cognitivas, así también como el manejo de las emociones. En cuanto también a lo aprendido con el tema de los trastornos del neurodesarrollo, me permite también ver más objetivamente cómo apoyar, ¿no?, y cómo lograr mejora en niños que ya posean problemas con el tema del lenguaje, el aprendizaje, ¿por qué no?, el tema de relacionamiento social, y me permite ver un poco más allá. Me he podido dar cuenta, ¿verdad?, que la neuropsicología no solo es una disciplina clave en el tema del campo psicológico, de la psicología clínica,
sino que también es importante para el tema del trabajo interdisciplinario. En mi futuro trabajo como psicólogo clínico me esforzaré, mejoraré y profundizaré más en estos conocimientos de manera que pueda desarrollar un ejercicio desde una manera más objetiva y más dinámica, dirigida a mejorar la calidad de vida de mis pacientes. Hasta aquí mi intervención, espero que le haya sido de ayuda, que estas informaciones también puedan ser edificantes para otros, y muchas gracias por acompañarme hasta este último segundo.